Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la elección. Empezamos un nuevo trimestre, nuestro segundo día de este último trimestre del año. Y para ello vamos a estudiar durante todo el trimestre esta lección muy importante que es lecciones del libro de Marcos. Muy bien. Y hemos comenzado, pero hoy es nuestro segundo día. Y quiero recordar de que en esta semana estaremos estudiando este asunto muy importante que lleva por título el inicio del Evangelio de Jesucristo. Muy bien, este será nuestro tema durante toda la semana. Y estoy muy seguro que también estás aprendiendo el texto que hemos de memorizar, pero quiero invitarte a que lo leamos juntos. Quiero que me acompañes a ir al libro de Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Vamos allá al libro de Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Dice así: Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Muy bien. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite una vez más encontrarnos a través de este medio para poder estudiar tu palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día para poder hacer su voluntad. Queremos pedir también su buen espíritu que nos venga a hablar en esta mañana, que sus buenos ángeles nos puedan asistir en todo y que juntos podamos aprender lo que usted quiere que sepamos. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con ese estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado también muy interesante. Así que vamos a nuestro primer apartado para el día de hoy y también a nuestra primera pregunta. Nuestro apartado para el día de hoy es el precursor de Cristo. ¿Y cuál fue la obra de Juan el Bautista? Esto es el precursor de Cristo, antes de Cristo, muy bien. Antes de que Cristo viniera a hacer su trabajo público, había un precursor. ¿Y cuál fue esta obra? En este caso es Juan el Bautista. Quiero que me acompañes a leer lo que está escrito en la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 2. Leamos como dice allí. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Muy bien. Así que el trabajo de Juan el Bautista es preparar el camino, aparejarlo delante de Jesús. Esto es, previo a que Jesús entrara en acción en su ministerio público, Juan el Bautista tendría que preparar el camino. El camino no era un camino físico, era el camino de los corazones de las personas. Él estaba llamando a las personas y llamando la atención de estas personas para el Mesías que habría de venir. Y este era el trabajo que él tenía que hacer. Pero la Biblia nos dice aún más todavía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que está en el libro de Lucas, capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso número 17. Lucas, capítulo 1, verso 17. Mira cómo dice. Porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Muy bien. Así que entonces Juan el Bautista, su labor era preparar un pueblo, mantenerlo listo. ¿Para qué? Para que cuando viniese el Mesías, el pueblo estuviera preparado para recibirlo. Muy bien. Él vendría con el poder y el espíritu de Elías, convirtiendo los corazones. Así que este es un trabajo que Juan el Bautista tenía que hacer. Pero ahondemos un poco más. Vayamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 5, en la página 1089 y 1090. Y nos dice así: Dios ha tenido sus instrumentos para que llevaran adelante su obra en cada etapa de la historia de esta tierra, la cual debe ser hecha en la forma que Él determina. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido.
Muy bien. Entonces Juan el Bautista manifestó una forma de preparar el camino de Jesús antes de su primer advenimiento. Muy bien. Y Dios ha tenido personas preparadas para cada evento de la historia en diferentes etapas. Muy bien. Pero avancemos y veamos qué más nos dice el Espíritu y Profecía. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mismo material. La obra de preparar el camino del Señor. Su ministerio en el desierto fue un notabilísimo cumplimiento literal de la profecía. Esto es el trabajo que Juan el Bautista estaba haciendo en el desierto, de predicar el arrepentimiento y de hablar acerca del Mesías que iba a venir. Cumplía la profecía de Isaías que había hablado. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice el Espíritu de Profecía. Veamos lo que es escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame. Esto es en Mensajes Selectos, tomo 2, página 167. Dios se buscó un mensajero en Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Este debía dar al mundo un testimonio resuelto al reprobar y denunciar el pecado. Muy bien. Entonces, Juan el Bautista estaba haciendo esta parte, estaba mostrando el pecado, pero también estaba mostrando a el Salvador que iba a venir para poner solución a ese problema del pecado. Muy bien. Pero veamos qué más nos dice. Acompáñenme entonces a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito en Reflejemos a Jesús, página 193. Nuestra obra de proclamar la segunda venida de Cristo es similar a la de Juan el Bautista. El precursor de Cristo en su primera venida, hemos de proclamar al mundo el mensaje: cercano está el día grande de Jehová, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sofonías 1:14 y Amós 4:12. Hemos de hacer mucho más de lo que ya hicimos. Muy bien. Entonces, la obra que hizo Juan el Bautista en el primer advenimiento de Jesús es la misma obra que tiene que hacerse hoy. Preparar un pueblo para la venida de Jesús, para que el pueblo esté listo para recibirlo. Muy bien. Pero esta fue la obra de Juan el Bautista. Este fue el trabajo que él tuvo que hacer previo al primer advenimiento de Jesús. Muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuál era el mensaje de Juan y a quiénes acudían a escucharlo? Entonces, ¿cuál era el mensaje que él tenía? Recuerde que en el tiempo de Juan había muchos predicadores de diversa índole, pero Juan tenía un mensaje específico. Y la pregunta es, ¿quiénes venían a escuchar ese mensaje? Porque había un sinfín de voces. Imagine muchas personas hablando acerca de diferentes cosas. ¿Qué es algún predicador más? Era un asunto que parecía algo de cada día, pero Juan tenía un mensaje específico. ¿Qué gente iba a verlo? ¿Qué gente iba a escuchar este mensaje? Es lo que vamos a investigar en la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 3 hasta el verso 5. Dice así: voz del que proclama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Muy bien, así que entonces Juan el Bautista estaba por allí y él estaba predicando el Evangelio. Y esa predicación del Evangelio era de una forma diferente. Él estaba predicando el arrepentimiento de los pecados y también bautizaba. ¿Nos damos cuenta? Ahora, ¿quiénes salían a verlo? Los de Judea iban a verlo también allí, y de Jerusalén, toda esa región de Judea salía a ver a Juan el Bautista y eran bautizados. Muy bien, Juan el Bautista estaba preparando un pueblo. Estaba pidiendo al pueblo que se arrepintiese de los pecados. Muy bien, un bautismo de arrepentimiento es lo que él hablaba. Este era su mensaje. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio y ahora vamos a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Hacia quién dirigía Juan al pueblo y en qué se diferenciaba la obra de Juan de la del Mesías venidero? Esto es, Juan empezó a predicar el arrepentimiento y el bautismo, muy bien, para el perdón de los pecados. Ahora, ¿hacia quién dirigía Juan las personas que venían a escucharlo? ¿Hacia dónde los hacía mirar? ¿Y qué diferencia habría entre la obra de Juan el Bautista y la obra de Jesús?
quiero que me acompañes a investigar esto en la palabra de Dios. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo 1, y ahora vamos a leer el verso 6 al verso número 8. Y leamos cómo nos dice allí. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en la cintura, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: vienen tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Así que entonces, aquí hay una cosa importante. Juan el Bautista no dirigía la atención de las personas hacia él mismo, sino que dirigía la atención de las personas hacia el Mesías que habría de venir, del cual él decía no era digno de desatar el calzado que tenía en sus pies. ¿Se da cuenta? Él dirigía la atención hacia Jesús, cuando apareciese, por supuesto. ¿Y cómo se diferenciaba la obra que hacía uno y otro? Bueno, Juan el Bautista dice: yo os he bautizado en agua para arrepentimiento, pero viene alguien más poderoso que yo, que os va a bautizar en el Espíritu Santo. Había una diferencia, muy bien, pero vamos a ver qué es lo que está escrito en la pluma inspirada. Leamos qué es lo que nos dice este siguiente material en Primeros Escritos, páginas 153 y páginas 154. Veamos cómo está escrito. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese la función de maestro. Muy bien. Entonces Juan era el que preparaba el camino. Él es el que tenía que hacer ese trabajo. Y una vez cumplida su misión, no estuvo más. No pudo ver las cosas que los demás vieron. No pudo estar contemplando todas las cosas que él hizo. Pero él era el precursor de Jesús. Muy bien. Pero hay más todavía. Quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de sus padres para gozar de su compañía, sino que se separó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las aterradas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba a la raíz del árbol. Reprobaba el pecado sin temor a las consecuencias, y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Juan el Bautista tenía un mensaje muy fuerte, tenía un mensaje que despertaba a las personas, y él decía que pues ya estaba pronto para cumplirse el tiempo acerca del Mesías, y que si no cambiaban sus vidas, entonces iba a ser todo muy difícil. Muy bien, hablaba del hacha o la segur que estaba puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las personas despertaron a eso y vieron la necesidad del arrepentimiento y vieron la necesidad de un Salvador. Juan el Bautista estaba preparando el camino para esos acontecimientos, pero no le tocó estar presente mientras Jesús desarrollaba su ministerio. Pero por el día de hoy hemos concluido nuestro estudio. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Queremos pedir también que nos pueda ayudar para entender las cosas que venimos leyendo. Hemos visto cómo Juan el Bautista ha actuado en su momento y queremos pedir que nos ayude también para entender el trabajo que se tiene que hacer para este último tiempo. Quede con nosotros, bendiga a cada uno que nos vio. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.